y preguntas. ¿Sí? Eso fue lo que me suscitó Ana. Con nosotros también quiero mencionarles que está una doctora que también ha escrito obras literarias, al igual que Said. Ella se llama Rocío García Rey, es doctora en letras por la UNAM, imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad La Salle. También está a cargo de talleres y cursos de literatura en el Museo Universitario del Chopo, en la FES Acatlán y en el Museo de la Mujer. Ella ha escrito varios libros también, ha impartido clases en la Escuela de Escritores de México y en la Biblioteca Vasconcelos, forma parte de la Federación de Mujeres Universitarias, la FEMU, colabora en revistas literarias, ha dictado conferencias sobre literatura infantil, literatura escrita por mujeres en el Museo de la Mujer en México y en países como Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Bolivia. Es un honor que esté con nosotros, doctora. Muchas gracias a usted. Y también aquí tenemos a mi derecha, tengo al autor de este libro y de esta preocupación que me hizo a mí de despertar en este libro. Es Said Vladimir Ramírez Telles. Voy a leer una pequeña remembranza de él. Por favor, permítame. Es licenciado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en Humanidades por la misma universidad. Él le interesó estudiar básicamente la literatura ecuatoriana. Por eso es que ustedes están observando este libro. Van a ver, trajiste para que lo pongas, por favor, aquí. ¿Sí? Ha publicado ensayos en revistas indexadas, participado en congresos en diversos estados de la República y ha realizado estancias de investigación en Cuba y Ecuador. Sus trabajos sobre el realismo mágico ecuatoriano han sido expuestos en el Seminario de Literatura Fantástica de la UNAM. Como autor ha publicado el libro de cuentos Como Cazada de Tigre y también este libro que estamos ahorita revisando, que es Los Terribles Blues de Guayaquil. Bien, esta novela que vamos aquí a presentar dialoga con el blues y la fotografía desde México y Ecuador. En realidad, esta es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué, en primer lugar, hablar de este título? A mí me fue muy curioso que se hablara sobre ello. ¿Por qué recordarlo varias veces? ¿Qué es lo que te evoca? A mí me parece como si este libro que él menciona de pequeño formato fuese una especie como de biografía también, como de biografía en donde recapitulara y recogiera todas las vivencias que Said, porque él estuvo en Ecuador, en Guayaquil, cómo estuvo viviendo él en ese momento de su vida y de qué manera le dejó la huella precisamente Guayaquil en él. Aquí vamos a ver también que él tiene como prólogo de este libro a una doctora que es Valeria Guzmán. Ella es de Ecuador, ¿verdad? Ajá, Cuenca para ser exacto. Sí, ¿perdón? Cuenca para ser exacto. Cuenca, muy bien, en Ecuador. Bueno, dice aquí que es un libro de pequeño formato, construido por un relato y 15 cuentos breves. Esto es el libro que está aquí presente. Aborda la relación entre texto, imagen y música, lo que eso me parece muy curioso, ¿no? ¿Por qué hablar de la relación entre texto, imagen y música? Por imagen me refiero aquí a fotografías que son muy continuas estas, y la temática subyacente es el extrañamiento, como que si aquí hubiera nostalgia acerca del pasado, que tiene que ver con Guayaquil precisamente. Hay una exploración de la ciudad a través de la fotografía, señalando la cotidianidad, los paisajes. El narrador reflexiona sobre su identidad,
el desarraigo, la soledad. En este sentido, les digo, me surgieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los blues? Por ejemplo, se habla de temas de desamor y melancolía. ¿Qué tiene que ver en este caso? ¿Por qué ese título, Los terribles blues de Guayaquil? ¿Por qué utilizar la fotografía también para hacer un libro? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? ¿Qué influencia tiene también el color azul en la narración? Porque también existe aquí un color azul que es predominante. ¿Qué buscabas al crear una narrativa fragmentada? Este es un texto de una literatura híbrida, precisamente, que es muy contemporáneo, esta situación de crear literaturas híbridas. ¿Por qué hablar de los blues y cuál es su importancia? Aquí lo tomas también a la ciudad como un personaje. En este sentido, ¿qué importancia? ¿Por qué hablar de una ciudad como personaje? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué te basaste para la presentación de Eduardo Solá Franco? ¿Cuál era tu intención? Tal pareciera que la temática o las temáticas no importan, solo interesan la confrontación de un texto híbrido. Al crear este libro pareciera que estás rememorando, construyendo a un Guayaquil que te dejó con una huella muy marcada. ¿Cuál fue tu objetivo al hablar de literatura, de fotografía, de música, de pintura? Todo eso incluiste tú en este libro, Said. Entonces, eso yo quisiera más que nada, más que hablar aquí de este libro, aunque ya lo hice, pero me surgieron, les digo, bastantes preguntas. Por eso es que también quisiera que tanto la doctora, por favor, aquí, la doctora nos hablara también del libro de la doctora Rocío García Rey y también aquí el autor. Por favor. Primero, la como Rocío. quieran ustedes. Me gustaría escucharla y ya ahorita ya no te la preguntas. Bueno, muy bien. Por favor. Bueno, quiero decir que me da mucho gusto y que para mí es un honor estar en esta universidad. Es la primera vez que estoy en Chilpancingo. El primer lugar hace mucho, el Guerrero que conocí fue Tasco. No recordaba ayer un suceso trágico que sucedió de niña, fue igual que te contabas ahí. Tenía un novio niño, su papá era de aquí de Guerrero, particularmente de Iguala. Mi novio niño muere aquí en Iguala. Entonces, varios vasos comunicantes con Guerrero tengo, aunque no soy de aquí. Y bueno, también me complace mucho y es un honor también estar presentando como charla el libro de Said Vladimir Ramírez. Bueno, yo creo que el libro nos ofrece, sí, exactamente como ha dicho la doctora, una escritura híbrida que por momentos se antoja incluso como una suerte de ensayo, por ciertos momentos, ensayos que tienen que ver con el arte en general, no solamente con la fotografía, sino incluso con la pintura, cuestión que me parece muy atinada. Hay un tratamiento que tiene que ver con los personajes, incluido el personaje de la novela, que son que no están, digamos, dentro del canon en general, incluyendo Eduardo Solá Franco, en quien se refugia el personaje principal,
Ya la doctora que hizo el prólogo nos decía que están presentes los 2 lugares, ¿no? Estos 2 lugares, podemos decir, son las fotografías que podemos encontrar en múltiples libros. Se hace alusión a la generación del 30, un grupo de Guayaquil, hablando de Eduardo Solá Franco. Yo creo que hay aunque esa no es la labor de las novelas clásicas, digamos, pero como estamos ante un texto híbrido, hay una especie de tesis que es el destierro y la transformación del destierro en una permanencia a través de la creación. ¿De qué tipo de creación? De la creación fotográfica. Hay una desolación, una orfandad de parte de la pareja que va a estar formando parte importante en toda la novela, que es Fernanda y el protagonista. Y aun cuando, muchas gracias, muy amable, y aun cuando Fernanda, que es la pareja de este protagonista, se queda en México, en una primera parte, el personaje echa a andar, y a mí me recordó mucho esta novela a una película que se llama, o se titula, mejor dicho, La mirada de Ulises, de Teo Angelopoulos. Cuando puedan, véanla. Van a encontrar mucha resonancia entre novela y película. Constantemente vamos a estar viendo una traslación de estados de ánimo de parte del personaje, pero también esa traslación tiene que ver con una búsqueda de bagaje que le ayude a sostenerse como creador. Hay una traslación también en doble sentido que implica que el editor que le encarga el trabajo de tomar fotografías no sea latinoamericano. Esta traslación tiene que ver incluso con el tiempo. Ya hay de repente leves marcas, pero finalmente marcas, que son, por ejemplo, cuando dice el personaje, hasta en Kral se ven las arrugas, ¿no? Son las arrugas de Europa, son las arrugas de ese continente que no pudo darle a Kral lo que anhelaba, y que finalmente es Ecuador, la mitad del mundo, que puede darle lo que aspira, que es este libro de imágenes que él va a escribir. Es una forma de expresión, la escritura. Y a lo largo de todo el libro, efectivamente, como ha dicho la autora, va a estar la música de Bessie Smith. Es un blues la novela es ese extrañamiento, es esa nostalgia, pero también es esa melancolía, esa quizás saudade que vivían los brasileños, y qué mejor que Bessie Smith para estar como tipo de escenografía sonora, estando ahí presente, dándonos a conocer cómo se siente el personaje. Hay una ciudad que no es la ciudad que todo turista esperaría, por eso aquí me gustaría hacer la división entre turista y viajero,
Nuestro protagonista no es el acostumbrado turista que quiere ver una ciudad bonita, ya es su segunda estancia. Él se enfrenta como viajero, es decir, se enfrenta a esta parte de la ciudad ocre, a esta parte de la ciudad con cadáveres de mujeres que pueden aludir al feminicidio. Se enfrenta también a este Guayaquil, donde los presos se han amotinado, las ciudades han enloquecido un poco por eso. Es un poco la esquizofrenia de estas ciudades latinoamericanas. Yo creo que Latinoamérica también está muy presente desde el momento en que alude, por ejemplo, a Simón Bolívar, ¿no? Calle Simón Bolívar, o a que alude a, son las calles que captó Humboldt, ¿no? Es reinventar, saber que se puede reorganizar el espacio una y otra vez independientemente del tiempo, porque hay una pregunta también muy importante, ¿de quién es la mirada? ¿No? Y ese de quién es la mirada tiene mucho que ver con la película que refería yo, La mirada de Ulises, porque la mirada de Ulises empieza con el protagonista se pregunta quién tiene la primera mirada. Todos podemos tener la primera mirada, en tanto sea la primera vez que observemos algo, no que veamos algo. Y aquí el fotógrafo, que es que lleva la voz cantante, es el que tiene la primera mirada en tanto observa, no ve, en tanto tiene muchas dudas y por un momento pareciera que cae en esta especie de caverna de Platón, la alegoría de la caverna de Platón, y que no puede ver, está en la oscuridad, y ese momento en que está en la oscuridad es cuando llega Fernanda a Guayaquil, pero es este momento también un tanto onírico. A mí me parece que hay mucho de onírico en la novela, sobre todo en una parte, y es cuando yo creo que hay una gran pregunta en forma de metáfora, que es cuando no puede estar ya con Fernanda, cuando incluso dice que aborrece a Fernanda. No creo que sea un aborrecimiento literal, sino es preguntarse como creadores, ¿realmente podemos estar en compañía de alguien o necesitamos en muchas ocasiones la soledad? Esa soledad que nos permite crear, que nos permite tener el tiempo y pues hasta cierta lucidez para estar creando. Hay una ruptura y la soledad siempre va a estar acompañando, y yo creo que por eso estas canciones de Bessie Smith van a estar siendo la compañía perfecta para nuestro protagonista, porque son canciones con las que se identifica. No ha perdido su casa por una lluvia, pero sí ha perdido su casa por un viaje. La ciudad se vuelve tema, pero se vuelve tema hasta que se va significando, adoptando una máscara, dice el autor, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué máscara nos debemos colocar para conocer realmente la ciudad? O no estamos con una máscara, ¿qué ciudad vamos a leer, no? Aquí me parece muy importante también que todo se puede leer en términos de Freire, ¿no? De aludir el mundo como lectura, la lectura del mundo, todo se puede leer la Noria, se puede leer esta parte en donde encontramos varias coordenadas narrativas. Yo creo que por un lado está la coordenada de la narrativa a través de la fotografía, en la que también se puede contar una historia,
está la coordenada de la narración por escrito y está la coordenada onírica, que es la que por momentos se vuelve febril en el personaje. Y hay una búsqueda constante de identidad. No es ya la identidad nacionalista, no es ya la identidad patriotera, no es ya la identidad por el lugar al que se pertenece, es la identidad a partir de lo que se crea, a partir de lo que se hace, a partir de lo que se es en términos ontológicos. Por eso en algún momento la fotografía se bifurca metafóricamente y se vuelve palabra, la palabra de Craig, y por otra es la imagen fotográfica como tal. En la página 50 voy a citar: lo que necesitaba era crear una obra de triunfo fulminante, pues no podía olvidar que por lo general las obras maestras se imponían lentamente y se caían de las manos de los lectores ordinarios. Hay una, yo diría, pasión en este libro, así como tal, una pasión para estar rescatando el trabajo de Eduardo Solá. La doctora preguntaba por qué el azul, ¿no? Y hay un momento en el que el narrador dice para Solá el azul era el color de la soledad, ¿no? De la melancolía, algo así. Por eso es que quiere hacer las fotos con esta técnica de cianotipia. Las imágenes son como palabras. En algún momento le dice Craig, y es muy importante, así como todo escritor debe tener un bagaje, también nos muestra como todo fotógrafo debe tener un bagaje, no solo de libros escritos, sino sobre todo de libros de fotografía, ¿no? Y es muy importante cuando va a esa fotografía, que ya no es a esa biblioteca, perdón, que ya no es la biblioteca de Borges, es otro tipo de biblioteca, es la biblioteca de las imágenes, y ahí otra vez vuelve a preguntarse, como en otros momentos, qué representa ser extranjero, qué representa realmente Guayaquil. Y en ese preguntarse qué es realmente Guayaquil, aquí me voy a saltar un poco, y hay un momento en que se da cuenta que hay una palabra que es la misma, Guayaquil, fonéticamente, pero con K. Y dice, ese Guayaquil significa muerte. Es un Guayaquil que puede ser, como en cualquier zona de muchos países o de varios países de Latinoamérica y de México, donde el narcotráfico ahora está, y ahora como una forma de salvar está la creatividad, la creación y la recreación por medio de la fotografía. Es morir un poco también para poder, si no sentirse totalmente habitante de un lugar, sí es morir un poco, y aquí muere en manos de Fernanda, que es lo que decía la parte del creador en soledad, porque es la única forma en que puede realmente entregarle las fotografías a Craig. Craig le va a enseñar también lo que implican los actos, aquí cito, de leer libros de imagen. Por eso decía yo, leer como productor
de mirar y de observar. ¿En qué consiste el misterio de la mirada? Es a lo que me refería hace un rato. Todo ojo es una cámara, todos en ese sentido somos fotógrafos, y hay una senda por la que va el personaje, una senda que es, yo diría que muy profunda, que es la senda del abandono, de la soledad, aun cuando en algún momento esté con Fernanda, pero la misma Fernanda en algún momento nos va a decir el personaje, es una mujer en la orfandad simbólica, ¿no? Entonces creo que hay una orfandad simbólica de los personajes, el mismo Kral, del mismo Solá, que no perteneció al canon. Entonces yo creo que es una gran obra que en clave nos va poniendo preguntas hacia la doctora, a quién le pertenece el arte, quién hace el arte, y realmente necesitamos soledad, o bueno, sé que no hay una regla para ello, necesitamos estar en soledad para estar creando. Hay también algo con lo que quiero cerrar, siento que he hablado mucho, que es cuando dice la fotografía es el milagro de lo cotidiano. Eso, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera a quien nos guste la fotografía, desde luego cualquier fotógrafo, será eso, un milagro de lo cotidiano, porque todo, así como todo es material de escritura, pues yo creo que también todo es material para ser fotografiable, sobre todo como el personaje, si después se escucha a Bessie Smith, que es la voz de la nostalgia, que es su alter ego, a mí me parece, su alter ego musical, que está cantando, porque si nos damos cuenta, no hay otro canto, bueno, de repente él recuerda canciones, pero son pasajes de canciones que recuerda, por ejemplo, al subir al autobús, pero esas canciones constantes que lo cobijan son las de Bessie Smith. Entonces está cobijado por el alcohol, por esos libros de fotografía, por Solá, a quien descubre como gran descubrimiento, le enseña que todo artista puede ser revalorado muchos años después. Felicidades, Sai, me gustó mucho tu novela, y aquí dejo mi comentario. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues son una batería de preguntas, ahí estuvimos anotando por dónde empezar. Bueno, yo creo que para ir matizando un poco y después ir respondiendo las preguntas, por motivo del 10 aniversario, creo que resulta muy pertinente señalar que este libro, Los Terribles Blues de Guayaquil, pues es resultado también de mi estadía, mi paso aquí por la maestría. Esto veníamos platicando hace algunas horas, con Rocío veníamos platicando un poco sobre esta cuestión de los estudios literarios, y bueno, la doctora Silvia sabe, ¿no? Sucede que yo soy egresado tanto de la licenciatura como de la maestría, pero desde muy temprana edad, 18, 19 años, yo tuve esta inclinación por la literatura ecuatoriana. Que sí, que resulta algo extraño, incluso aunque estamos en México, estamos en un país latinoamericano, pero
Los estudios literarios por lo regular solamente en las facultades, yo hablo de las facultades en general, en América Latina por lo regular solamente vemos 4, 5 literaturas nacionales y se acabó, ¿no? El resto es un vacío inexplicable. Entonces, cuando yo era un estudiante de licenciatura de primer año, llega a mi mano un libro, antología del cuento hispanoamericano de Seymour Menton, que creo que todos lo conocemos porque es un clásico del Fondo de Cultura Económica, creo que ya va por la edición 2021, ¿no? Entonces, entre los Borges, los Rulfo, los García Márquez, las Luisas Valenzuela, los Cortázar, yo me voy fijando en los 3 únicos escritores ecuatorianos de la antología, ¿no? Demetrio Aguilera Mata, Enrique Gilbert y Joaquín Gallegos Lara. Son los únicos escritores ecuatorianos de la antología, son 3 escritores de los años 30. Yo no sabía realmente quiénes eran, pero me volaron la cabeza, porque por la mezcla de primitivismo y modernidad. Me pregunté por qué no he visto esos autores en la licenciatura, por qué no he visto nada de crítica literaria en torno a ellos en México. Después me pongo a explorar, me doy cuenta, encuentro que hay ciertas limitaciones que influye realmente el país de ascripción de un escritor latinoamericano. Entonces, tengo que señalar que cuando los leo, yo ya había leído las obras cumbre del mundo latinoamericano y dije, ya sé de dónde lo sacamos. O sea, como un lector un lector de licenciatura, encontré que estos escritores ya tenían estas búsquedas literarias que por lo regular nosotros, por la crítica, por el canon, se le atribuye a algún latinoamericano. Entonces, los siguientes años me dedico a estar pidiendo libros ecuatorianos, pidiéndolos desde España, sí, porque después de mi exploración me doy cuenta que en México solamente hay 2 editoriales ecuatorianas. Bueno, actualmente hay un poquito más, pero por esos años estoy hablando con 2000, 2014, 2013, solamente había 2 editoriales ecuatorianas que son Librenza y Esqueleta. Y esas editoriales ecuatorianas nos llegan por parte del Fondo de Cultura Económica, pero de forma muy pálida. Entonces, yo me veo en la necesidad de estar pidiendo libros ecuatorianos desde España, en este tipo de mercados libres, pero españoles, de todo colección y el libro. Recuerdo que por esos años pedir libros de España a México era muy económico. Yo no invertía más de 200 pesos y me llevaba mis 4 o 5 kilos de libro y así me la llevé por años. Cuando me di cuenta, ya había articulado un proyecto de investigación para entrar a la maestría en humanidades 5ª generación. Entonces, una maestra a la que le tengo mucho cariño, que ya no está aquí, ya se jubiló, le hablé de mi proyecto de investigación y ella, porque siempre tuvo un sentido de humor muy grande, y es ahí, nadie le va a querer dirigir esa tesis. Entonces trató de disuadirme, búscale por otro lado, pero yo soy muy terco, muy apasionado a lo que me guste y no, yo quería trabajar una novela ecuatoriana, Las pequeñas estaturas, de un escritor ecuatoriano de los años 30, Alfredo Pareja y Escanceo. Presento mi proyecto de investigación, pasa los filtros, la doctora Silvia me da el respaldo y le agradezco mucho porque eso ha sido un punto medular, no solo en mi carrera como escritor, sino también como académico, como investigador, el respaldo que me dio. Porque ingreso con ese proyecto y de pronto también, cuando me doy cuenta, me gano una beca de movilidad al extranjero. Ya estoy de un momento a otro en el Ecuador, con la aceptación por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Quito. Viajo. ¿Qué estaba trabajando yo en ese entonces? Las pequeñas estaturas, una novela publicada en los años 70 por un escritor, Alfredo Pareja y Escanceo, un escritor que atraviesa todo el siglo XX, un escritor que publica su primera novela en 1929, La Casa de los Lobos, y su última novela en 1974, La Mantícora. Entonces, son 14 novelas, es uno de estos colosos. Edmund Wilson le llama de la novela mastodontes, así se refiere a este tipo de escritores porque son hiperbólicos, son desmesurados. ¿Cuál fue el tema de mi trabajo de investigación de la tesis? Que Las pequeñas estaturas es una novela que se publica 3 años después de 100 años de soledad.
pero yo trabajo estética de la recepción, teoría de la recepción. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha parte de la crítica nacional, española, tuvo una recepción muy desfavorable de la novela, diciendo que era un epígono de García Márquez. Lo que a mí siempre me causó revuelo, porque estábamos hablando de un autor que, pues, con todo respeto, pues ya era un escritor cuando García Márquez, bueno, todavía no abría los ojos, ¿no?, en este mundo. Entonces, que le adhirieran esa dependencia a un escritor que todavía era joven, cuando hablamos de una feria de palabras desde los años 20, eso fue mi trabajo, ¿no?, en las pequeñas estaturas. Entonces viajo al Ecuador, allá pues sí, me la fui entre bibliotecas, buscando la bibliografía, porque hay mucha bibliografía que tristemente no sale del Ecuador, ¿no? Entonces yo regresando a México, pues traje unas 2 o 3 maletas, ¿no?, con la cuestión de que a veces se ve el avión, porque digo, estando ahí con toda esa bibliografía que no sale, o sea, solamente uno como investigador logra dimensionar, ¿no? Entonces estoy en Quito, conozco a Leonardo Valencia, que es uno de los de las influencias medulares de los terribles de Guayaquil, y viajo a Guayaquil. Aquí es donde respondo a la primera pregunta: ¿por qué Eduardo Zola Franco? Cuando yo articulo la tesis, el proyecto, y soy aceptado en Ecuador, me gustó mucho 2 cosas. La primera es que yo viajo con el convencimiento de que tengo un conocimiento muy completo de un sistema literario ajeno, o sea, un sistema literario ecuatoriano. Y segundo, que los escritores y doctores de allá, Raúl Serrano, Emilio Arribas, Leonardo Valencia, siempre me probaron. Eso es algo que lo señalo, ¿no? O sea, sí, me dieron muy amablemente el respaldo, pero nos sentamos a charlar sobre literatura ecuatoriana. Yo sé que me estaban probando, porque es muy sui generis, un mexicano estudiando sobre literatura ecuatoriana, ¿no? Pero charlas muy amenas. Me acuerdo que con el maestro Vladimir Rivas 4 horas hablando sobre el canon literario ecuatoriano, Leonardo Valencia también 2 o 3 horas hablando. O sea, fue la cuestión de probar si realmente mis conocimientos eran los suficientemente sólidos, porque yo estaba trabajando una hipótesis muy aventurada, ¿no?, sobre la novela. Entonces, de ahí llego a Guayaquil, pero con el convencimiento de que yo conocía el sistema literario, y ahí es donde se da el primer golpe. Encuentro una figura totalmente desconocida, Eduardo Zola Franco, que es el pintor, es uno de los, y es el que obtengo el nombre de la novela, ¿no? Porque estoy en Guayaquil, en la primera exposición pictórica en 100 años, sobre la obra de Eduardo Zola Franco, y no lo conocía. Yo no conocía quién era Eduardo Zola Franco, un pintor de los años 30, y eso me dio un golpe, me dio una sacudida muy fuerte, porque pues yo había leído las historias canónicas que nos dice el canon, ¿no?, que eso crea escuela, que eso crea estos vasos comunicantes, pero explorando me doy cuenta que Eduardo Zola Franco fue un pintor marginado. Se le margina por 3 cosas. Se le margina, en primer lugar, por ser homosexual. Se le margina también por ser de clase alta, en un momento en el que el marxismo y la corriente de reivindicación de lo indígena era lo que se estaba viviendo en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en diferentes partes de América Latina. Y tercero, pues Eduardo Zola Franco pues venía de una familia muy adinerada. Entonces él se forma en Europa y él trabaja una estética vanguardista y con el pensamiento en Europa. Entonces él hace su primera exposición pictórica en Guayaquil, en el Museo Municipal de Guayaquil, y todos los otros pintores, la reivindicación de lo indígena, ¿no? Osvaldo Guayasamín, Eduardo Hickman, Camilo Egas, todos trabajando lo indígena, y Zola Franco trabajando, presentando ambientes aristocráticos. No funcionó, se le rechazó, se le marginó. El diccionario de escritores ecuatorianos dice incluso, porque Zola Franco también lo dice en sus diarios, que afuera de la exposición pictórica se le golpea. Se le golpea porque no se comprendió su propuesta estética, y también por ser homosexual, cuando no era permitido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues joven pintor, se ve obligado a un periplo intermitente por Europa.
10, 20, 30 años viajando por Europa porque el país de nacimiento no lo quiere. Y ahí es donde Zola Franco construye una acuarela, porque también trabajó la acuarela, una acuarela que se llama Los Terribles Blues de Guayaquil. Y esa acuarela es la que yo veo en el Museo Municipal de Guayaquil. ¿Cómo era esa acuarela? El cielo azul, el mar del trópico azul, las calles azules, el espacio urbano azul, las ropas del pintor azul y Eduardo Zola Franco viéndolo desde la distancia. Y el mensaje es: quiero pertenecer y no puedo. Como mexicano, sí latinoamericano, pero mexicano, me autodefino como ecuatorianista, porque pues, me he dedicado a publicar ensayos y obras críticas sobre literatura ecuatoriana, pero mexicano al fin. Siento esta identificación en Guayaquil, ¿no? Estando fuera del país, con una figura desarraigada, extraña, porque a mí siempre me ha gustado eso, ¿no? Como investigador y como creador. Soy un amante de la cultura fuera del centro de la obra. O sea, a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver, lo que se desarrolla fuera del canon. Siempre como estudiante, como investigador, me pregunto: ¿por qué este autor y no otro? ¿Por qué estamos viendo ese autor en la universidad y por qué no otro? ¿Por qué se está hablando? ¿Por qué se le está dando ese respaldo y por qué no otro? ¿Por qué hay presencias y por qué hay ausencias? ¿No? Entonces, eso me apasiona mucho. Regreso a México. Ya había publicado un libro de cuentos, Cómo cazar al tigre, y aquí aprovecho también para ir aclarando otro tipo de preguntas. Publico Cómo cazar al tigre, es mi libro de cuentos en el 2019, y ya regreso con la intención de capitalizar toda esa experiencia, ¿no? Vivencial, porque es algo de lo que yo creo mucho, el proceso cognitivo, ¿no? En el escritor. Hay que escribir sobre aquello que ves, aquello que puedes oler, aquello que puedes tocar, aquello que puedes saborear. Entonces, a mí como que el proceso cognitivo es algo muy importante. Entonces regreso a México y digo, bueno, ¿cómo lo plasmo en el tejido narrativo? Hay algo de lo que yo tengo que señalar que es muy importante para mí, es el tema del fracaso. El tema del fracaso es algo muy íntimo, muy personal para mí, porque yo siento que necesitamos fracasar en la vida para poder iluminar los proyectos, no solamente creativos, sino los proyectos de vida. Entonces, cada uno de mis libros realmente son resultado de un fracaso, no tengo de pronto ningún tipo de pudor por señalarlo. Cuando comienzo a trabajar en un libro que estuvo antes de mi libro anterior, que naufragó, ¿no? No se logró. Yo me di cuenta que estaba repitiendo, ¿no? Y entonces, fueron momentos de crisis para mí, ¿no? Frustración, enojo. Creo que también muchos escritores no tienden a exponer, ¿no? todo eso, porque también eso algo implica, ¿no? Exponer ese tipo de intimidades. Entonces yo tenía mucha frustración, mucho enojo, mucha tristeza. ¿Cómo llevar a cabo todo eso, ¿no? Entonces, naufragó mi segundo libro y tenía la experiencia de Ecuador. ¿Cómo lo llevo al tejido narrativo? Lo cierto es que aquí es donde entra una cuestión, un libro de ensayos de Alejo Carpentier, y más que un libro de ensayos, una frase que me iluminó mucho. Dice: todo escritor, todo artista necesita una segunda arte para enriquecer su mundo ficcional. A mí esa frase me iluminó mucho, ¿no? Una segunda. Sabemos que pues Carpentier era músico, ¿no? Era escritor, era novelista, era poeta, pero también tenía esta formación musical, se veía reflejado en su obra. Entonces, para él también estuvo muy claro. Yo siempre he sido un apasionado por la literatura, por la escritura, pero desde joven también traté de explorar otro tipo de disciplinas artísticas, donde también fracasé, ¿no? También quise explorar con la pintura, fracasé. Quise explorar con la música, fracasé. Quise explorar con el canto. Me acuerdo que mi maestro de canto a los 14 años, 15 años, le dijo: ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, porque tú para el canto no sirves, ¿no? Entonces, la literatura siempre me abrazó, pero entonces dije: ¿cómo llevo esa cuestión de la segunda arte? Ahí es donde llega la fotografía. Entonces, ahí es donde lleva la fotografía en mi vida, y realmente, para hacer énfasis en la cianotipia. La cianotipia, que hoy en día es una vertiente, realmente es la primera fotografía. Si hay aquí gente con conocimiento de fotografía, sabrá que la fotografía comienza con químicos, comienza con la cianotipia, ¿no?
no es como lo que tenemos hoy en día, la fotografía digital, ¿no? Que únicamente un solo clic y ya está, ya capturamos un pedazo de la realidad. La fotografía empieza con la cinotipia, entonces llega para mí la cinotipia, yo no sabía nada de fotografía y me pregunto, ¿por qué azul? ¿Por qué esas formas elípticas extrañas en azul? Entonces tenía en mente también el título Los terribles blues de Guayaquil, ¿no? Que bien medidito, 5 palabras, Los terribles blues de Guayaquil, como un caballito en cabeza, ¿no? Un caballito anclado un caballito de carrusel dando vueltas, Los terribles blues de Guayaquil. Y entonces ahí es donde voy intercalando tanto la música, la fotografía, porque como escritor siempre concibo a las palabras como ramificaciones, ¿no? Mi proceso creador es colocar palabras. Por ejemplo, si yo les dijera, anoten el nombre de su mamá, me podrían decir Silvia, ¿no? Silvia. Yo así comienzo a escribir Silvia. No es Guadalupe, no es Magdalena, es Silvia. Y con eso no estoy diciendo que quiero que escriban el nombre de su mamá, sino que colocas una palabra y constantemente se te van evocando una relación de palabras, ¿no? Yo así trabajo con la escritura, ¿no? Yo consigo que las palabras son ramificaciones y lo que tenemos que hacer es ir descubriendo cómo las palabras se relacionan, ¿sí? Entonces, el título de Los terribles blues de Guayaquil fue eso para mí, encontrar la ramificación de las palabras. Blues. La condición polisémica de la palabra blues. Porque hablamos de blues y sabemos que blues es un género musical. No es un género musical latinoamericano, es un género musical que se construye y se crea en Estados Unidos y por la población afrodescendiente, una población marginada. El blues es una música triste, es una música que se crea para denunciar las injusticias sociales, también para denunciar las cuestiones machistas, ¿no? Porque también hay blues que denuncia ese tipo de desigualdades. Entonces, el blues de la música, el blues de la cianotipia, ¿sí? El blues de la acuarela de Eduardo Sola Franco, el blues de la melancolía, el blues de los pequeños demonios de la melancolía que invaden al protagonista, porque todo eso me da la palabra, y eso yo creo que como creadores sabemos entender la condición de las palabras. Entonces, la condición polisémica de la palabra blues me permitió establecer una propuesta de interrelación de las artes, ¿no? Y ahí es donde también entra esta cuestión del libro de pequeño formato que me preguntaba, ¿por qué libro de pequeño formato? Pero yo creo que más que mis propias palabras, les voy a leer un epígrafe para entender cómo todas estas artes entran como la matrioshka, ¿no? La muñequita rusa, que quitamos una y luego otra, pero todo ensambla. Entonces, juego con esta cuestión del libro de pequeño formato, porque algo que nos enseñó el boom latinoamericano y los seguidores es que las novelas eran como monumentos, ¿no? Eran como edificios narrativos, eran desmesurados, eran catedrales, ¿no? Por evocar a un autor. Entonces, yo creo que también hay pequeñas grandes obras, es algo en lo que yo creo, y que se trabaja en la novela. Voy a leer el epígrafe de Leonardo Valencia, que es una de las influencias. Y, bueno, leo el primer epígrafe para entender esta relación del país. En este país estudió su luz, su flora y su fauna. Se apropió de los elementos de la cultura local. Lo hizo de una manera muy libre, precisamente porque no era su tierra de nacimiento y él no era un artista local. Y bueno, voy al epígrafe que me interesa el libro pequeño formato. El señor Pierce entregó a Casper una carpeta de cuero de camello con 16 dibujos de insectos. Le dijo que cada dibujo debía ir acompañado de un texto hasta completar un libro de pequeño formato. Podía escribir lo que quisiera, incluso transformar el texto en algo más que un comentario añadido a sus dibujos. ¿Qué es un libro de pequeño formato?, le pregunta Casper al señor Pierre. Este le responde punto por punto. Dice que es 1. Un libro corto que parece no agotarse nunca. 2. Un libro que puede perderse porque no se le olvidará. 3. Un libro que como una navaja entra y sale cortante en el cuerpo cerrado de la biblioteca. Leonardo Valencia Calder. De hecho, estos son 9 puntos que trabaja, porque Leonardo Valencia trabaja esta cuestión del libro de pequeño formato y del que me nutro también para crear un libro de pequeño formato, pero es un libro de pequeño formato.
yo trabajo la idea de que si, por ejemplo, hay grandes obras narrativas, si me permiten la metáfora, como transatlánticos, ¿no? Esos barcos enormes que van adentrándose por la piel acuosa, ¿no? del mar, pero yo creo que hay libros de pequeño formato que pueden ser veleros, ¿no? O sea, y yo veo esa cuestión, ¿no? Que las grandes obras no tienen por qué ser de pronto desmesuradas en cuestión de extensión. Entonces, este es un libro de pequeño formato que contiene una novela. Hay autores, hay crítica, hay personas, otros amigos, otros escritores, también la recepción, que dicen, bueno, esta es una novela corta, esto es una nanonovela, le han dado muchas adjetivos que no me molesta, que al final son los recursos que tenemos, ¿no? para afrontar la obra literaria. Entonces, Los terribles blues de Guayaquil es mi segundo libro, es una novela que nace como consecuencia del viaje al Ecuador, ¿no? Traza una geografía de ensueño, ¿no? Un viaje entre México y Ecuador. Nosotros sabemos que México, por ejemplo, tiene unas relaciones más sólidas con otros países latinoamericanos. Realmente con Ecuador no ha tenido de pronto una relación tan estrecha como, por ejemplo, si la tiene México con Cuba, ¿no? Por señalar. Y no obstante, pues trabajo esta geografía del sueño. Me preguntaban aquí la mirada, ¿no? El tema de la mirada. Creo que la doctora Silvia, la doctora Rocío consideran en la mirada. Aquí me ayudó mucho también la cuestión de los conocimientos de la antropología. Hay un libro que me encanta que se llama Reencantamiento del mundo, de Adolfo Colómez, y su libro lo trabaja con un principio, ¿no? que me ayuda. Dice, ¿dónde está la singularidad de las cosas? ¿En la mirada? Perdón, ¿dónde está la singularidad de las cosas? ¿En el objeto o en la mirada de quien ve? Vuelvo a repetir, ¿dónde está la singularidad de las cosas? ¿En el objeto o en la mirada de quien ve? Entonces, Los terribles blues de Guayaquil ofrece una exploración cognitiva de una ciudad latinoamericana, de la ciudad de Guayaquil. Con esto quiero decir que el protagonista, que es un fotógrafo, que no tiene nombre, viaja a Guayaquil con la única intención de crear un fotolibro. Le ofrecen la oportunidad de viajar de México a Ecuador, a Guayaquil para ser exactos, para crear un fotolibro, pero lo buscan a él por ser foráneo. Y le dan libertad de creación, pero le ponen un límite. 16 imágenes, ni una más ni una menos. 16 imágenes. Entonces, Los terribles blues de Guayaquil también puede ser la historia de un proceso creativo. El fotógrafo viaja a Guayaquil, tiene el reto de construir este fotolibro, pero no, ahí es donde entra también el color azul, ¿no? En este caso, el color de la melancolía, ¿no? ¿Por qué el azul, no? Porque nosotros en psicología también sabemos que cada color tiene un símbolo, ¿no? Representa una psicología. Nosotros tenemos un color para representar el enojo, tenemos un color para representar la felicidad, pero tenemos un color para representar la tristeza, la melancolía, es el azul, ¿no? Y al protagonista le invaden estos pequeños demonios de la melancolía. No, tiene que construir este fotolibro, y en un primer momento se le ofrece la oportunidad de darle un giro total a su vida, ¿no? También con su vida como creador, porque es un fotógrafo un tanto receptivo con México. ¿Por qué? Porque siente que México no le ha dado las oportunidades para explorar y desarrollar su arte. Entonces Guayaquil se le abre como el lugar añorado, la posibilidad de darle un giro a su vida, ¿no? Y en este caso un impulso vital a su labor como artista, como fotógrafo. Pero ya estando en Guayaquil, tiene miedo, tiene frustración, tiene enojo, tiene ansiedad, porque en algún momento dice, ¿por qué acepté este trabajo cuando soy incapaz, totalmente incapaz de crear un fotolibro? ¿Cómo siendo un foráneo voy a construir un fotolibro que atrape la identidad de Guayaquil? Trabajo difícil, ¿no? Totalmente difícil construir en un fotolibro la identidad de una ciudad ajena, ¿no? Y entonces él duda, él se frustra, él constantemente escucha a Bessie Smith. Ahí está la sonoridad de la novela. Bessie Smith es una representante, es la emperatriz del blues, nos dice, ¿no?
y también sabemos los versados de blues, la emperatriz del blues, o sea, las letras azules de Bessie Smith constantemente están ahí, constantemente invadiendo el sitio personal del fotógrafo. Y en lugar de que le ayuden a regular su emoción, a controlarse, más triste lo ponen, más lo deprime, ¿no? Entonces, es una exploración visual de la ciudad, pero también es una exploración visual, sonora, ¿no? La música constantemente lo acompaña, y él tiene que construir el fotolibro, y ahí se va narrando, ¿no? Cómo construye las 16 imágenes, y son esas 16 imágenes que podemos tener aquí, porque yo soy también, creo mucho en el que tiene que haber un equivalente tanto en el tejido narrativo, o sea, el tejido ficcional, pero también en lo físico. Eso comentábamos algunas horas atrás, que el texto narrativo también exige que el libro físico tenga ciertas características. Entonces, el libro viene, los Inventarios de los Sueños del Mundo de Guayaquil, vienen en una cajita, y la cajita, leo un fragmento para entrar en la tesitura del libro. Dice: hacía tanto sol en el Ecuador que mi sombra cayó entre los pies como un cuerpo que no era el mío, mientras caminaba hacia Guayas, imaginando que acaso se oían desde allí los barcos de algún puerto de México. Podría de este modo comenzar el fotolibro o acabar. Entonces, la cajita contiene un libro que también evoca la cianotipia, pero también contiene una postal. En este caso, esta es la postal 9. Es jugar un poquito con la melancolía de las cajitas de cereal, ¿no? O sea, tú abrías la cajita de cereal y no sabías qué juguete o qué imagen te iba a salir. En este caso, te puede salir cualquiera de las 16 postales, ¿no? Esta es la postal 9, entonces es jugar un poquito con que hay un equivalente físico, ¿no? En el tejido narrativo, las 16 fotografías que va construyendo el narrador, hay una posibilidad de que el lector también las pueda tener, ¿no? En físico, también trabajadas en cianotipia. Es a jugar un poquito con la cuestión de la intertextualidad, el libro objeto, y esto es lo que les decía. Cuando yo concibo trabajar lo polisémico de la palabra blues, dije, lo siguiente fue construir un personaje de fotografía, y es un reto porque yo no soy fotógrafo profesional. Yo, cuando asumo esto, lo que hago es buscar cursos, talleres, buscar fotógrafos, no con la idea de ser un fotógrafo profesional, pero sí un fotógrafo competente para plasmar. Entonces, las fotografías también son parte de mi diagonal por Guayaquil, ir capturando la esencia, ¿no? de la ciudad. Y ahí es donde regreso a Colombia. ¿Dónde está, hablando de la mirada, dónde está la seguridad? ¿Dónde está el encanto de la mirada? ¿En el objeto o en la mirada de quien ve? Entonces, cualquiera de ustedes puede ir a Guayaquil, puede ir a Ecuador, y probablemente vayan a ver otra cosa, ¿no? Porque aquí yo soy de la idea de que la singularidad de las cosas está en la mirada de quien ve. Quizá ir a Ecuador no les despierte un atractivo más allá que ir a otro país latinoamericano, pero para mí lo fue todo. Para mí lo fue todo porque, es decir, lo tengo que decir, abocar interés académico a la literatura ecuatoriana me ha dado grandes satisfacciones, pero también grandes obstáculos. También he visto aquí en México, tengo que decir, también descrédito de mi trabajo, por abocar por desconocimiento, ¿no? Afortunadamente en Ecuador se me publica, lo celebro, pero aquí en México he tenido críticas, he tenido un poco de limoneo para mi trabajo en Guerrero, en la UNAM no, en otras partes de México pues, le han dado la importancia a mi trabajo. Entonces, pero es parte, ¿no? También porque eso es lo que digo, hay ecuatorianos que están trabajando aquí en México, parte de mi comité editorial, cuando realmente me volví un detective, ¿no? También estuve buscando los ecuatorianos que estaban radicados aquí en México, porque siempre necesitamos una mano más experta, ¿verdad? Sobre todo cuando tú estás investigando un tejido, un sistema literario ajeno. Y entonces me ha dado muchas satisfacciones, también dificultades, pero creo que es necesario, y ese es mi campo de trabajo, ¿no? Por eso, afortunadamente, los académicos, los amigos del Ecuador me dicen: tú eres nuestro hombre en México, ¿no? Porque estoy produciendo, estoy trabajando, recepción,
Y aquí es donde, porque a mí me interesa mucho como académico y como creador, la mirada desde lo extraño, desde el extranjero, y ahí es donde también empiezo también a responder otras preguntas, el desarraigo, los no lugares, ¿por qué aquí se trabaja la melancolía, ¿no? Porque es un libro triste. Yo trabajo la no pertenencia, yo trabajo el desarraigo, por eso también me sentí muy identificado con Eduardo Sola Franco cuando lo encuentro su imagen. No se le aceptaba, no se reconoció su trabajo en Ecuador. Ya a 100 años ya se le está en la primera recepción, ¿no? Ya en los museos, pero a 100 años. Entonces también como que un poquito, también sintiendo la orfandad, ¿no? O sea, trabajando literatura ecuatoriana donde realmente no se hay poco interés en México y en Guerrero pues no lo hay. Entonces, sintiendo esa orfandad y estando en Ecuador también esta idea, quiero pertenecer pero no puedo, ¿no? Entonces, llegando mi primer viaje a Ecuador, pues cuando me preguntan, oye, ¿sabes qué dices Ecuador? Pues no era la mejor imagen porque yo iría a ese país. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, ¿no? Viajar a un lugar cuando hubo muchos reparos, no trabajas literatura ecuatoriana, yo dije, yo lo voy a trabajar porque es lo que me apasiona, porque es algo que yo le enseño también a mis estudiantes. Como investigador hay que trabajar sobre aquello que te apasiona, ¿no? Entonces, y que en Ecuador me reciben mi trabajo, gano la beca, o sea, son esos golpes, ¿no? De autoridad que yo digo, o sea, miren, no se creyó mi trabajo, pero ya me están recibiendo fuera, ¿no? Y se le está dando la importancia de relieve a mi trabajo. Entonces, eso ayuda, ¿no? Y entonces dije, sí, esa estoy en el camino, es un camino secreto como creador, pero también como investigador, y creo que es necesario también como parte de los estudios latinoamericanos. Entonces, quizá por eso esta melancolía, este desarraigo que siente el fotógrafo, ¿no? Porque Guayaquil se le presenta como la ciudad para, no país, no Estados Unidos, como se ha trabajado mucho el imaginario, o sea, el escritor latinoamericano pensando en Europa, no. Ecuador y Guayaquil como la posibilidad de darle un giro a su vida, y no obstante es una ciudad fea, ¿no? O sea, al fotógrafo se le presenta la posibilidad de darle este giro 360 a su vida como creador, pero es una ciudad fea, es una ciudad atravesada por un cosmopolitismo, es una ciudad atravesada y lacerada por el narcotráfico, es una ciudad también lastimada por la cuestión de la violencia. Hay una escena donde, porque es una exploración visual, el fotógrafo tiene que ir cazando, ¿no? Con la cámara, tiene que ir apuntando el cañón de la cámara listo para aplastar el botón y capturar un pedazo de la realidad. Y ahí es cuando ve que hay una multitud congregada en el malecón, a un lado del barco Morgan, en el malecón Simón Bolívar, y se acerca y ve el cadáver de una mujer flotante, ¿no? Y entonces el fotógrafo, porque es un fotógrafo, no es un escritor, el fotógrafo cómo se relaciona con la realidad que nos dice Susan Sontag, nos dice Gadamer, nos dice Roland Barthes, porque también creo que no solamente la cuestión de la fotografía, de lo práctico, sino también la cuestión teórica, nos dice que es la exploración visual de la realidad, ¿no? Entonces el fotógrafo va y aplasta y captura una imagen, la Ofelia. Una Ofelia navegando por el río Guayas. Y ahí es donde él se imagina, ¿no? Se imagina que es una mujer que tuvo una relación con una supuesta pareja, pero que fue un proxeneta, ¿no? La llevó a este mercado de explotación sexual, y la mujer, como una única vía de escape, se lanza al Guayas, ¿no? Entonces, muerte por agua, muerte por río, muerte por el Guayas. Entonces, el cadáver de la mujer, ¿no? También como un símbolo del feminicidio que también ya llegó, ¿no? Al Ecuador. Entonces, es una ciudad fea. Es una ciudad también donde hay revueltas políticas, hay una ciudad donde el narcotráfico está atravesando ahí. Hoy en día, tristemente, es más económico mover droga de Ecuador a México que mover libros, ¿no? De Ecuador a México. También hay unas revueltas en las cárceles. Entonces, es una ciudad fea, pero se le presenta como la posibilidad de darle un giro a su vida. Entonces, eso es la exploración visual. El tema del amor también es muy importante en los terribles blues de Guayaquil, porque cuando mencionaba la doctora Rocío de una biblioteca de imágenes, mencionó a Borges, porque pues es nuestro referente de la biblioteca de Babel, ¿no?
los escritores biblioteca, ¿no? Ambulantes que van caminando ahí. Y realmente yo lo leí, siempre que puedo lo cito como ensayista, como poeta, pero yo pienso que Borges es un escritor muy cerebral, y a mí me interesa más los escritores que son más humanos. Entonces, por eso a mí el drama, por eso a mí la cercanía con el mundo físico, por eso a mí la cercanía con el otro es algo que me interesa. Este es un libro de desarraigados, son 3 protagonistas. El fotógrafo que no tiene nombre, que es una subjetividad, que es un yo, que solamente tiene la mirada, tiene la fotografía para ir relacionándose con su entorno. Fernanda, que es la pareja del protagonista, que es una mujer que también vive en un desarraigo, y viene de una familia lacerada, atravesada por la explotación sexual, y Stefan Krall, un editor y escritor checo que fue ninguneado en Europa y que encontró la posibilidad de escapar y de ser alguien en el Ecuador, en la mitad del mundo. Los 3 personajes viajan a la mitad del mundo, cada quien con la posibilidad de darle un giro a su vida, ¿no? Y ninguno es ecuatoriano, todos son foráneos. Entonces creo que también es un libro que habla mucho de la cuestión de la identidad en un mundo globalizado, donde sabemos que ser extranjero es atravesado por temas no solamente políticos, económicos, culturales, lingüísticos, fenotípicos, ¿no? Entonces, Los terribles blues de Guayaquil creo que también es un libro que problematiza sobre la identidad. ¿Qué es lo que nos hace, ¿no? ¿Qué es lo que construye nuestro arraigo a la tierra? ¿Y qué es lo que hace que haya personas que dentro del propio terruño no se sienten de parte, ¿no? El libro del extranjero de George Simmel, o sea, la cuestión de la antropología, la sociología me ayudó también para ir. La cuestión de la multidisciplina me ayudó, ¿no? El por qué sentirse extranjero, qué es ser un extranjero, donde el pasaporte nada más es un pedazo de papel que le echas agua y se puede acabar, ¿no? Le puedes prender fuego y se acabó. ¿Qué es ser extranjero? Entonces, Los terribles blues de Guayaquil creo que es un libro que pregunta más que da más preguntas que respuestas, ¿no? Porque eso me interesa a mí. Me interesa a mí la mirada del otro. También como académico yo trabajo la imagología, que es ahorita los antecedentes de la imagología es la literatura comparada de la sociología literaria, y hoy en día se llama imagología, que es cómo construimos los imagotipos. Es decir, nosotros tenemos imagotipos. Hay ciudades que tienen una carga simbólica muy fuerte. Por ejemplo, si les pregunto a cualquiera de ustedes ¿cuál es la ciudad del amor? Probablemente todos no van a decir París, ¿no? Y nuestros escritores también eso, ¿no? Lo evocan. Pues César Vallejo dice, muerte en París, ¿no? Se imagina el poeta ahí en una tarde lluviosa muriendo en París. No en París. Entonces, hay una carga simbólica que le atribuimos a contextos otros. Entonces, la imagología trabaja eso. O sea, imaginen cómo construiría México un ecuatoriano, ¿no? A partir de la narrativa. O cómo construiría Ecuador a partir de la mirada de un mexicano, o viceversa. Yo trabajo eso como creador, pero también lo trabajo como académico, ¿no? Y esto tiene también una historia que atraviesa el libro. El libro le toca naufragar en el momento en el que México estaba atravesando problemas diplomáticos que creo que todos lo sabemos, ¿no? El libro se publica el 15 de mayo del 2024. Y sabemos que la embajada ecuatoriana abandona el país el 16 de mayo. Y la primera presentación, de hecho, se iba a hacer en la embajada ecuatoriana en Ciudad de México. La presentación de Los terribles blues de Guayaquil. Se nos fue la embajada, mis editores consiguieron que un ejemplar se lo llevaran a los embajadores. Entonces, el año pasado, pues, se lo llevan, no viajan los blues a Ecuador, pero creo que eso es lo que tienen los caminos misteriosos del arte, ¿no? Al final del día los blues terminaron llegando a Ecuador y están circulando en Quito y Guayaquil, y algo que me alegra mucho es que ha generado muy buena recepción, ¿no? Valeria Guzmán, una poeta a la que aprecio mucho, apenas hace unos meses viajó a Guayaquil y me dice, viajé a Guayaquil y estoy pensando en Los terribles blues de Guayaquil, ¿no? O sea, también cómo a partir del arte podemos condicionar la mirada de otro, ¿no? Y eso fue un elogio que llevo, ¿no? Ahí pues en el corazón, digo,
Pues yo soy un escritor mexicano, y que una creadora ecuatoriana me diga eso, pues son esas cosas que le llegan a uno, ¿no? Otros escritores ecuatorianos pues le han dado muy buena recepción. Los Terribles Blues de Guayaquil tuvo una recepción en una revista, la revista Rocinante, que es como las letras libres aquí en México, pero para Ecuador, y ahí se publicó la recepción. Entonces estoy muy contento, muy feliz de que los blues pues siguieron esa geografía del sueño, ¿no? Es una geografía de México, Ecuador, y ha generado recepciones allá. Acá en México han dando guerra porque, bueno, no lo traje, pero yo siempre en las presentaciones, yo vengo con mi tocadiscos y pongo a Bessie Smith, ¿no? Para encontrar también la sonoridad de las palabras, porque uno de mis premisas cuando estaba escribiendo el libro, dije, ¿cómo escribir en azul? ¿Cómo escribir en azul, no? Entonces, yo pienso que los Terribles Blues de Guayaquil puede dar algunas respuestas de cómo escribir en azul. Eso aprendí con el libro, de que las artes no están separadas. La interrelación de las artes, la sonoridad, lo visual, de la pintura, de la acuarela, y también la cuestión del cine. Porque también yo aquí trabajo el cine y hablo de un cine italiano. Eso es una cosa bien rara, un cine italiano, porque cuando estoy en Ecuador, recuerdo que salía de la Universidad Andina, de estar como 4 o 5 de la tarde después de estar en la biblioteca de la universidad, pues sí, fichando, ¿no? Leyendo todo para la tesis. Y me acuerdo que hacía un trayecto, porque esa es una exploración visual. Yo ahí me volví un caminante en Ecuador. Creo que no caminé nunca más así como en mi vida. Entonces, por eso hay como que la exploración del nombre de las calles, ¿no? Los pensamientos. Me decían que a veces parece ensayo. Nietzsche nos habla de los pensamientos caminantes, ¿no? David de Bretón también nos habla de la cuestión del caminar. Entonces yo caminaba y pensaba. Y después iba a un cine que se llama un cine independiente 8:30. Por justicia poética, el cine se llama 8:30. Como sabemos aquí, 8:30 es la obra de arte de Federico Fellini, el sumo sacerdote del cine italiano. Y entonces yo iba allá, estaba en Ecuador, un mexicano en Ecuador, e iba a 8:30 y tenía todo un maratón de cine italiano. Entonces ahí yo entro, también conozco el cine italiano, conozco las divas del cine italiano. Aquí nos llegaba la Monica Monroe, ¿no? Las divas norteamericanas, pero allá veo a las divas del cine italiano, y por eso también el protagonista, el fotógrafo, constantemente también piensa, ¿no? En las divas del cine italiano, para ir dándole nombre a la realidad. Pero creo que es parte de la globalización, ¿no? Es parte de como la mirada. Por eso yo pienso que un escritor ecuatoriano, por ejemplo, a nivel de lenguaje, no llamaría, yo en algún momento del libro digo, la noche quiteña. Ningún escritor ecuatoriano le llamaría así noche quiteña, pero porque para ellos es algo de pronto parte de su zona vital, ¿no? Algo de su cotidianidad, pero para mí era algo extraño. Entonces yo, a nivel de lenguaje, los personajes dicen la noche quiteña, acá hay la noche quiteña, ¿no? Entonces también con la cuestión del lenguaje y el extrañamiento, cómo vivir en una ciudad que no es tuya, cómo comer en una ciudad que no es tuya, cómo relacionarte en una ciudad que no es tuya, cómo marcar las relaciones con las personas en una ciudad que no es tuya. Lo cierto que en Ecuador nunca me sentí más solo, pero más feliz en mi vida, porque pues estaba dije, la literatura me llevó allá, ¿no? Estoy aquí por la literatura. Y estoy investigando lo que quiero por la literatura. Y entonces, eso es, ¿no? El diálogo con las ciudades. Ahora que tuve la oportunidad, por ejemplo, hace unos meses de estar en un congreso en Cuba, también me ayudó como que a trabajar, a entender la mirada de lo latinoamericano, que es algo que comparto con la excelente novela de Rocío García, Rey, el interés por lo latinoamericano. Me interesa lo latinoamericano. No me interesa estar pensando en Europa, en Estados Unidos. Digo, es muy respetable para los que lo hacen, pero yo pienso en lo latinoamericano porque, como dice Roberto González Echevarría, América es la efigie totémica del mestizaje, o sea, tantos países hermanos. Y ahorita, aunque el boom, que lo comentamos hace unas horas,
el boom nos dio una visión de Latinoamérica. Creo que también estamos en un momento de redescubrir Latinoamérica, ¿no? Porque los bonistas lo hicieron desde pensar en Europa, ¿no? Entonces creo que estamos en eso. Y pues para ir dando cierre y si hay preguntas, pues los blues es esta literatura que es un libro que nace a partir del viaje, ¿no? Y no es no es un viaje el protagonista no es un migrante, el protagonista no es un exiliado político, el protagonista no es un turista, el protagonista es un artista que viaja a otro país para la posibilidad de darle un giro, ¿no? Su vida. Hay en otros textos donde yo trabajo la migración, un cuento que se llama El Oeste, y yo ahí lo construyo porque estando en Ecuador veo el drama de la migración venezolana. Nosotros tenemos otro tipo de migración. Veo chavos de 14, 15 años en las calles de Quito vendiendo fruta, vendiendo mandarinas ahí para tratar de financiar el viaje pues a Estados Unidos, ¿no? A otro país. Y ahí veo como de pronto, porque esa economía precaria, ¿no? Vamos a llamarlo así, informal, la tienen los indígenas. Entonces llegan los chavos venezolanos vendiendo, y a mí me causa una herida en el corazón. ¿Cómo no ver eso y no sentir nada? Entonces por eso también hay cuentos en los que yo trabajo pues, la migración, pero realmente es un libro de la movilidad. En una época en la que somos sedentarios, ¿no? Estamos, el tejido urbano se ha expandido, y no obstante, aunque el internet ha eliminado las limitantes tiempo y espacio, no basta más que un clic para pedir algo de Rappi y te llega la comida, aún así la población se mueve. Entonces es un libro también de la movilidad, un libro del viaje, un libro de la melancolía, un libro del extrañamiento. Y bueno, no sé si sea otras cosas, pero tengo que señalar para ir terminando, fue este libro y todo lo que he construido en adelante. Tengo que señalar que la maestría en humanidades fue un parteaguas para mí, ¿no? En todo, como académico, como creador, y para seguir, ¿no? Entonces celebro que se esté haciendo este 10 aniversario de la maestría en humanidades, que se nos esté dando la oportunidad a los egresados también y a las generaciones actuales de compartir un poquito de lo que hemos estado haciendo dentro y después de la maestría en humanidades. Entonces, pues nada, si hay por aquí gente más joven que esté trabajando, yo como los invitaría a siempre a seguir aquello que los apasiona por encima de todo, ¿no? Como investigadores, ¿no? Nunca hacer investigaciones en tribunales, siempre ir fuera de lo canónico. Con eso terminaría, y con una última frase: que ojalá las letras azules de Bessie Smith acompañen cada uno de sus silencios. Muchas gracias.